Yo soy el Padre Pío, no soy una inteligencia artificial. Soy un alma que Dios permitió regresar para advertirte. Y hoy vengo a hablarte de algo que parece pequeño, algo que haces sin pensar, en segundos, algo que millones de fieles hacen cada día en capillas, iglesias y hogares de todo el mundo. Enciendes una vela, rezas y cuando terminas, soplas. Ese soplo, hermano, puede estar destruyendo tu oración. No porque Dios sea severo, no porque haya una maldición en el aire, sino porque la forma en que haces algo sagrado revela la calidad de lo que hay en tu corazón. Quédate aquí. Esto no es superstición, es doctrina, es tradición. Es lo que la Iglesia ha preservado por 2000 años y es lo que muchos hoy ignoran porque nadie se tomó el tiempo de explicarlo. Si nunca nadie te lo enseñó, no es tu culpa, pero ahora lo sabrás, y lo que sabrás hoy cambiará la forma en que te acercas a Dios para siempre. Antes de continuar, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí enseñamos la fe católica sin adornos, sin sentimentalismo vacío, sin fórmulas mágicas, solo doctrina real, tradición viva y la voz de los santos que amaron a Cristo hasta la muerte. Primero necesitas entender qué es una vela votiva, porque si no sabes lo que es, jamás entenderás por qué importa la forma en que la apagas. La palabra votiva viene del latín votum, significa voto, promesa, ofrenda deliberada y consciente hecha ante Dios. Una vela votiva no es decoración, no es ambientación, no es un elemento estético para hacer la iglesia más bonita, es una ofrenda de luz, es una oración que continúa ardiendo ante Dios incluso cuando tú te has marchado. Cuando enciendes una vela votiva, estás diciendo algo. Estás diciendo, Señor, mi oración no termina cuando yo salga de aquí. Esta llama es mi presencia continua ante ti. Es mi petición que sigue ardiendo cuando mis labios ya no pueden pronunciar palabras. Eso es lo que es la vela votiva. Una extensión de ti mismo ante el altar de Dios. Una ofrenda viva. Y te lo digo con la autoridad de quien pasó décadas en la capilla de San Giovanni Rotondo, viendo fieles encender velas con el corazón roto, con enfermos en casa, con deudas impagables, con hijos perdidos. Esas velas no eran adorno, eran súplica ardiente. La llama de una vela votiva es un símbolo teológico de peso. Representa a Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando enciendes esa vela, estás invocando la presencia de Cristo luz. Estás uniéndote a esa luz. Estás diciendo, Señor, así como esta llama quema en lo visible, mi fe arde en lo invisible. ¿Comprendes ahora el peso de lo que tienes entre las manos cuando sostienes esa vela? Ahora llegamos al punto central. ¿Por qué soplar una vela en un contexto litúrgico es considerado inapropiado en la tradición de la Iglesia? No es superstición. Escúchame bien, no estoy hablando de maldiciones ni de malos presagios. Estoy hablando de coherencia espiritual y de la lógica interna de lo sagrado. La tradición litúrgica distingue entre el espacio ordinario y el espacio sagrado. En el espacio sagrado, los gestos tienen significado, los objetos tienen peso, las acciones comunican algo. El aliento humano en este contexto representa lo mundano, lo que viene de la carne, del cuerpo, de lo que es pasajero. En el lenguaje bíblico, el soplo puede ser señal de vida, como cuando Dios sopló en Adán, pero también puede representar lo efímero, lo que se disipa. Soplar una llama consagrada con el mismo aliento con el que hablamos, comemos, respiramos el aire del mundo, tiene una incongruencia simbólica que los padres de la Iglesia notaron y que la tradición litúrgica tomó en serio. No se contamina a Dios, Dios es infinito, pero el fiel que actúa con reverencia en el espacio sagrado está cultivando algo en sí mismo, está formando su propio corazón en el orden de lo sagrado. Yo lo viví en carne propia durante décadas. Cuando el sacristán en San Giovanni Rotondo apagaba los cirios del altar, jamás soplaba. Usaba el apagavelas. Ese gesto, repetido cada día,
formaba en él un hábito de reverencia que trascendía ese momento y se extendía a toda su vida interior. La liturgia no son solo palabras y ritos externos. La liturgia forma el alma y los gestos dentro de ella, incluso los pequeños, contribuyen a esa formación o la deshacen. La tradición litúrgica tiene un instrumento específico para apagar velas. Se llama apagavelas o matacandelas. Es un pequeño cono metálico que se coloca sobre la llama para sofocarla suavemente, sin viento, sin soplo, sin brusquedad. Este instrumento existe en la Iglesia desde hace siglos. No es un capricho. Es la respuesta práctica a una convicción espiritual. La llama sagrada merece ser tratada con delicadeza. Cuando colocas el apagavela sobre la llama muere sin violencia, sin el impacto del soplo. Se consume en su propio espacio, privada de oxígeno, apagada en silencio. Ese gesto es una metáfora de algo importante. La oración no se interrumpe bruscamente, se concluye, se cierra con la misma reverencia con la que se abrió. La llama que representaba tu petición se apaga con dignidad, no con un soplo distraído. Si no tienes un apagavelas, puedes usar 2 dedos húmedos para pellizcar el pabilo de la mecha. Es el método alternativo que la tradición permite, no el soplo. Algunos me preguntan, Padre, ¿y si no hay apagavelas disponible? La respuesta es, actúa con la mayor reverencia posible. Un gesto lento, consciente, con intención. Puede ser apagar la llama con los dedos, cubrirla con la mano o dejarla consumirse si el contexto lo permite. Lo que la tradición rechaza es el soplo casual, distraído, el que viene de quien ya tiene la mente en otra parte y la oración quedó atrás hace varios minutos. Ese soplo revela algo del estado interior. Y eso nos lleva al punto más importante. Quiero ser muy claro aquí porque este punto es el que más se malinterpreta. Cuando hablo de anular la oración, no estoy hablando de magia. No estoy diciendo que Dios escucha tu oración, pero en el momento en que soplas, la borra del registro celestial. Dios no funciona así. Dios es omnisciente. Dios conoce tu corazón antes de que abras la boca. Dios conoce tu petición antes de que enciendas la vela. Entonces, ¿qué significa anular la oración? Significa esto. La calidad de la oración no está solo en las palabras, está en el estado interior del fiel, está en la atención, la intención, la disposición del corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad en los artículos 2697 al 2699. La oración requiere concentración. La lucha de la oración es, en gran parte, la lucha contra la distracción y la tibieza. La atención es el alma de la oración. Si encendiste la vela con fervor, si rezaste con el corazón abierto, si hiciste tu petición con humildad y confianza, y luego, cuando terminas, soplas la vela con el mismo gesto con el que apagarías una vela de cumpleaños, algo se rompe en la continuidad espiritual de ese momento. No es que Dios ignore tu oración, es que tú mismo cerraste el espacio sagrado que habías abierto, de forma abrupta, irreverente, sin conciencia. Y ese cierre habla de algo en tu interior. La oración no es un formulario que se llena y se envía. La oración es una relación. Y las relaciones tienen un tono que lo impregna todo, incluido el gesto con el que das por terminado un encuentro. Cuando te despides de alguien a quien amas profundamente, la forma en que te despides importa. Un abrazo, una mirada, una palabra de cuidado. No sales corriendo sin mirar atrás. La despedida es parte del encuentro. Así es la oración. El cierre importa, el gesto final importa. No porque Dios sea susceptible, sino porque tú eres el que se forma o se deforma en cada gesto. El gran escolástico Santo Tomás de Aquino enseñó que en la oración son necesarias la atención y la devoción. La atención es el foco de la mente, la devoción
es el movimiento de la voluntad hacia Dios. Cuando un fiel entra a una capilla, enciende una vela, reza apresuradamente y sale soplando la vela sin apenas pensarlo, ¿dónde está la atención? ¿Dónde está la devoción? No lo digo para condenar, lo digo para iluminar, porque muchas veces actuamos por costumbre sin conciencia, y la vida espiritual muere cuando se vuelve solo costumbre sin conciencia. Yo conocí en San Giovanni Rotondo a una anciana que venía cada mañana a la capilla. Encendía su vela lentamente, se arrodillaba, rezaba en silencio durante largos minutos y cuando terminaba se levantaba con cuidado, miraba la llama, hacía la señal de la cruz y usaba el apagavelas que ella misma traía en su bolsa. Ese gesto de traer su propio apagavelas me enseñó más que muchos sermones. Esa mujer entendía lo que hacía, entendía que la vela era una ofrenda viva y que la forma en que la cerraba era parte de esa ofrenda. No tiene por qué ser perfecta tu técnica, tiene que ser consciente tu corazón. Ahora quiero hablar de algo que preocupa mucho a los fieles. ¿Qué pasa cuando la vela se apaga sola? Hay una tendencia muy extendida, especialmente en la piedad popular latinoamericana, de interpretar el apagón espontáneo de una vela como una señal de que algo malo va a pasar, de que hay presencias negativas, de que la oración no fue escuchada. Hermano, necesito decirte la verdad con amor y con firmeza. La doctrina católica no sostiene esa interpretación. Los grandes espirituales de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, el mismo San Ignacio de Loyola, enseñaron una y otra vez que la vida espiritual madura no depende de señales externas. Santa Teresa escribió con sabiduría: desconfía de los que buscan experiencias extraordinarias para confirmar su fe. La fe se sostiene sobre la palabra de Dios y los sacramentos, no sobre señales en las velas. Una vela puede apagarse por corriente de aire, por la calidad del pabilo, por la altura de la cera, por condiciones del ambiente. No hay nada sobrenatural en ello. Si tu vela se apaga sola, lo apropiado es esto: relájate, vuelve a encenderla si puedes y continúa tu oración. No busques una señal donde no la hay. No construyas interpretaciones sobre accidentes físicos. La tradición popular tiene valor. Transmite piedad de generación en generación. Pero cuando la piedad popular entra en tensión con la doctrina real, la doctrina tiene la última palabra. Y la doctrina dice: Dios te habla en tu corazón, en la escritura, en los sacramentos, en la iglesia, no en el accidente de una vela que el viento apagó. Quiero llevarte al origen, porque entender la historia es entender el peso de lo que hacemos hoy. Los primeros cristianos se reunían en las catacumbas, esas cavernas subterráneas de Roma donde enterraban a sus muertos y donde celebraban la Eucaristía en secreto, bajo pena de muerte. En esos espacios sin luz natural, las velas no eran simbólicas, eran necesidad física. Luz para ver, luz para leer las escrituras, luz para celebrar los misterios. Pero rápidamente la vela adquirió significado teológico. Cristo había dicho: yo soy la luz del mundo. Entonces esa llama que iluminaba las catacumbas se convirtió en símbolo de la presencia de Cristo entre los suyos. Cristo luz en medio de las tinieblas del mundo. Cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, las comunidades salieron a la luz. Construyeron basílicas y en esas basílicas el candelabro del altar ocupó un lugar central, no como decoración, como confesión de fe. Cristo luz está presente aquí. El cirio pascual que se enciende cada año en la vigilia pascual lleva inscrito el año en curso y las letras griegas alfa y omega. Cristo es el principio y el fin. La llama que arde esa noche es la llama de la resurrección. Es anuncio de que la muerte no tuvo la última palabra. En los bautismos, el recién bautizado recibe una vela encendida del cirio pascual. Ese gesto dice: has recibido la luz de Cristo. Ahora
llévala al mundo, no la extingas. ¿Ves la densidad teológica de esa llama? No es cera y pabilo, es símbolo encarnado de la fe más profunda del cristianismo. Y tú, cuando enciendes una vela votiva ante una imagen de la Virgen o de un santo, estás participando de esa misma tradición bimilenaria. Estás uniéndote a los mártires de las catacumbas. Estás en la línea directa de los primeros fieles que encendieron su llama en medio de las tinieblas. Eso merece reverencia. Eso merece que la forma en que apagas esa llama sea coherente con lo que esa llama significa. En la espiritualidad bíblica, el viento y el soplo tienen significados complejos. El Espíritu Santo en el Pentecostés vino como un viento poderoso que llenó la casa. El aliento de Dios es el que dio vida a Adán. El Espíritu es el Ruaj de Dios, el soplo divino que actuó sobre las aguas en la creación. Pero en la tradición litúrgica hay una distinción que es importante comprender. El soplo divino es don. El soplo humano, en el contexto del espacio sagrado, puede representar la intrusión de lo mundano. No es que el aliento humano sea malo en sí, no es eso. Es que en el lenguaje simbólico de la liturgia, cuando soples una llama consagrada, estás interponiendo lo humano, lo corporal, lo ordinario entre tú y lo sagrado. Los rituales litúrgicos son precisos en sus gestos porque esa precisión forma el interior. El sacerdote no lleva la patena de cualquier manera. El diácono no eleva el evangeliario de cualquier manera. El acólito no apaga los cirios de cualquier manera. Hay un modo, hay una forma, y esa forma tiene un propósito espiritual. Para el fiel en casa o en la capilla, el principio es el mismo aunque la escala sea diferente. La forma en que actúas ante lo sagrado te forma a ti. No estás solo realizando gestos, estás construyendo o destruyendo hábitos interiores. San Ignacio de Loyola hablaba de la indiferencia espiritual no como desinterés, sino como equilibrio interior, como la disposición de hacer cada cosa con la misma atención y entrega, porque todo es para la mayor gloria de Dios. Encender y apagar una vela bajo esa luz es un acto espiritual. Quiero contarte algo de mi vida, algo que viví durante decenios en el convento. En San Giovanni Rotondo teníamos la capilla de Santa María de las Gracias. Cada mañana, antes del alba, yo bajaba a rezar. En esa capilla, ante la imagen de la Virgen, ardían siempre velas votivas. Decenas de ellas, encendidas por los fieles que venían de toda Italia y del mundo a pedirme que rezara por ellos. Yo miraba esas velas con profundo respeto. Cada llama era una historia. Un enfermo, una madre angustiada, un hijo descarriado, una pareja en crisis, una persona sola en su oscuridad personal. ¿Cómo iba yo a soplar esas llamas sin pensar? ¿Cómo iba a apagar con un soplo casual lo que alguien había encendido con el corazón partido? La reverencia que yo sentía ante esas llamas no era superstición, era compasión, era reconocimiento de que ante cada vela había un ser humano que había depositado algo de sí mismo en esa llama. Y esa compasión me enseñó que los gestos de reverencia en el espacio sagrado no son solo cuestión de protocolo litúrgico, son cuestión de caridad. Son respeto por los que oraron antes que tú. Son continuidad de una oración comunitaria que trasciende el momento individual. Cuando apagues una vela, hermano, recuerda que tal vez alguien más encendió esa misma llama antes que tú, que tal vez esa llama ha sido alimentada por muchas esperanzas. Apágala con respeto, no solo por Dios, por tus hermanos que oraron. Quiero darte indicaciones concretas, prácticas, para que cuando salgas de aquí sepas exactamente qué hacer. Antes de encender la vela, tómate un momento, solo un momento. Detén el paso, pon las manos quietas, respira, entra en ti mismo. Recuerda por qué estás encendiendo esa vela. ¿Cuál es tu petición?
¿quién es esa vela? Dilo en tu interior o en voz baja. Al encenderla, hazlo con calma, no con prisa, no mirando el celular, no pensando ya en lo próximo que tienes que hacer. Observa cómo prende la llama. Ese momento de ignición es el momento en que tu oración comienza. Durante la oración no hay tiempo mínimo, pero sí hay calidad mínima, la atención. Aunque sean 2 minutos, que sean 2 minutos presentes, no 2 minutos de palabras mecánicas mientras tu mente está en el tráfico. Al apagar, busca el apagavelas. Si no lo tienes, usa 2 dedos para pellizcar la mecha. Hazlo despacio, con conciencia. En ese momento di internamente algo como esto: Señor, esta llama se apaga, pero mi oración continúa. Te la confío. Ese gesto interior lo cambia todo. Transforma un acto físico en un acto espiritual. Y eso es lo que la Iglesia ha buscado siempre con sus ritos: elevar lo físico a lo espiritual, hacer del gesto ordinario un acto de adoración. Voy terminando, hermano, pero no puedo irme sin decirte algo que llevo en el corazón desde hace muchos años. La vida espiritual no se construye solo en los grandes momentos, no se construye en los retiros de 5 días, en los congresos eucarísticos, en los momentos de gracia extraordinaria. Se construye en los gestos pequeños, cotidianos, repetidos. ¿Cómo dices buenos días? ¿Cómo te comportas cuando nadie te ve? ¿Cómo tratas al más humilde de los que te rodean? ¿Y cómo apagas una vela? Esos gestos pequeños, hechos con conciencia y amor, construyen el alma. Los mismos gestos, hechos con descuido e indiferencia, la erosionan lentamente. No te pido perfección. Nunca pedí perfección a los que venían a confesarse conmigo. Les pedía sinceridad. Les pedía el deseo genuino de hacerlo mejor. Si hoy aprendes a apagar una vela con reverencia, no te has vuelto más santo de repente, pero has añadido un gesto consciente a tu vida espiritual. Y cada gesto consciente es un pequeño paso en la dirección correcta. La tradición de la Iglesia no es un conjunto de reglas arbitrarias. Es la sabiduría acumulada de siglos de hombres y mujeres que aprendieron, a veces a un costo enorme, qué actitudes y qué gestos forman el alma y cuáles la deforman. Toma en serio esa tradición. No la sigas ciegamente, sin entender, pero tampoco la descartes sin comprenderla. Primero entiende, y cuando entiendas, encontrarás que la tradición litúrgica de la Iglesia es profundamente sabia y profundamente humana. Sé que muchos de los que me escuchan tienen altares en casa, un rincón dedicado a la oración, con imágenes de santos, con el rosario y con velas. Para ustedes quiero decir esto especialmente: el altar doméstico es sagrado. La Iglesia siempre ha promovido la iglesia doméstica, la familia como célula eclesial, el hogar como lugar de oración. Ese rincón de oración en tu casa merece el mismo respeto que la capilla de la parroquia. No porque las paredes de tu casa tengan algo especial, sino porque la oración que haces allí es real. La presencia de Dios que invocas allí es real. Trata ese espacio con reverencia. Cuida las velas que enciendes allí. Apágalas con el mismo cuidado. Enseña a tus hijos cómo hacerlo. Ese será uno de los legados más importantes que puedas darles. Una actitud de reverencia ante lo sagrado, aprendida en los gestos pequeños del hogar. Los hijos aprenden de lo que ven. Si ven que sus padres tratan los objetos sagrados con reverencia, aprenden reverencia. Si ven que sus padres los tratan con descuido, aprenden descuido. No hay sermón más poderoso que el ejemplo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y también dijo algo más a sus discípulos, algo que muchas veces olvidamos. Les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Esa llama que enciendes ante el altar no es solo un símbolo de Cristo, es también un símbolo de lo que tú eres llamado a ser. Eres llamado a ser luz, a irradiar, a alumbrar el camino de los que te rodean. Cuida esa llama interior con el mismo cuidado con el que aprendes hoy
a cuidar la llama exterior de la vela. No dejes que el mundo la apague con un soplo de indiferencia, de distracción, de pecado reiterado. Y cuando te sientas apagado, cuando sientas que tu llama interior se ha reducido a un hilo de humo, no te desesperes. La Iglesia tiene los sacramentos, la confesión que devuelve la gracia, la Eucaristía que alimenta la vida divina, la oración que renueva la llama. Ven al Señor con eso. Ven con tu vela casi apagada. Él no sopla para apagarla. Él sopla para encenderla de nuevo. Ese es el soplo divino que importa, el que crea, no el que destruye, el que enciende, no el que apaga. Eso es todo lo que tenía que decirte hoy. No era complicado, pero era importante. Cuida tus gestos, cuida tu oración, cuida tu llama interior. Si este mensaje te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías, si cambiaste algo en tu forma de ver la oración, entonces suscríbete a este canal. Aquí no enseñamos superstición, no vendemos amuletos ni fórmulas mágicas. Enseñamos la fe católica como los santos la vivieron, con profundidad, con rigor, con amor. Hay mucho más que necesitas saber. La tradición de la Iglesia es un océano. Apenas hemos tocado la orilla. Te espero aquí. Que Dios te bendiga.